estas últimas semanas se puede reflotar una frase trillada pero real de Simone de Beauvoir, aquella que dice: bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Esos derechos nunca se dan por adquiridos. Desde la entrevista a Gustavo Cordera en Gelatina y la cultura de cancelación hasta las publicaciones machistas en estaciones de servicio a modo de trends o retos virales, el rol de las mujeres se vuelve a poner en tela de juicio cuando el patriarcado se hace presente tan visiblemente. Por eso estamos en comunicación con Débora Táger, profesora universitaria, psicoanalista y sanitarista con perspectiva de género. Muy buenas tardes, Débora. Micaela te saluda de este lado. Hola, ¿qué tal, Micaela? ¿Cómo estás? Bien, por suerte. Débora, cuando te convocamos fue por un tema en específico, pero bueno, las cartas se dieron de nuevo y hay algo mucho más invasivo o agresivo, por así decirlo, que pasó durante estos últimos días, que está relacionado a estos trends virales en las estaciones de servicio. Y bueno, me gustaría saber cómo podemos leer estos retos donde usan la figura de la desaparición de mujeres y femicidios como algo gracioso. Es una cuestión muy compleja, de hecho nos costó entender qué significaba, o sea, era horroroso, pero no se entendía la lógica, porque a alguien se le ocurría promocionar así una estación de servicio, algo que además de mal gusto no tiene ningún sentido. Nadie va a ir a una estación de servicio que ponen una chica en una bolsa, entonces no se entendía. Y después empezó a aparecer el sentido, que es más macabro todavía, que es la cuestión de que parece que a los playeros los están, o a la gente a los que trabajan en las estaciones de servicio, los están obligando a hacer publicidad y promocionarse en redes, y las personas que ponen la cara de eso son community managers, que son mujeres. Entonces esto parece que es una cosa que viene de otros lugares, de México, parece por TikTok, y bueno, han tenido el mal gusto de también reproducirlo acá. Entonces, cuestiones que tienen que ver con condiciones de trabajo horribles de esta etapa del neoliberalismo se transforman en cuestiones de misoginia, que además hay que entender la lógica, porque no se entendía nada. Entonces, me parece que estamos en un momento muy terrible de articulación de cosas siniestras, que tiene que ver con el contexto fascista en el cual nos estamos lamentablemente desarrollando en este momento. Y volviendo un poco a lo que nos había llevado a hablar con vos antes, y pensando que podemos decir que la cultura de la cancelación no es la respuesta final para combatir la cultura de la violación, hablando específicamente de la entrevista a Gustavo Cordera y esa figura que fue no solamente en Gelatina, sino que estuvo en varios lugares más, por ahí entender si tenemos alguna herramienta hoy para seguir combatiendo la cultura de la violación. Sí, yo creo que sí, y ahora te voy a decir cómo lo pienso, pero quiero retomar algo que dije. No podemos leerlo solamente en clave de temas de varones y mujeres. Me parece que tenemos que ver cómo se anuda la situación económica actual con las relaciones de género. Está muy complicado el asunto. Y me parece que tenemos que poder leer en diferentes niveles. Y con respecto a lo que vos me preguntás ahora en segunda instancia, yo vengo trabajando estos temas hace muchos años y siempre alerté contra la cultura de la cancelación. Y me parece que hay que tener medidas que no sostengan la impunidad, por supuesto, pero que al mismo tiempo se pueda tener respuestas donde pueda haber algún cambio de actitud y poder ver, por ejemplo, no es lo mismo Cordera que otro tipo de actitudes. Entonces, me parece que hay que ser muy firmes en relación a esto, pero también hay que entender que hay temas culturales que hay que irlos trabajando de diferente manera. Sí, ahí pensaba esto, ¿no? Gustavo Cordera menciona en varias oportunidades que dijo algo y que tuvo la mala fortuna de haberse equivocado, y bueno, más allá de no querer entrar en detalles si consideramos que es verdad o es mentira lo que él está diciendo, por ahí enfocándonos desde el antipunitivismo, si pensás que hay estrategias desde la psicología para abordar casos de personas que violaron. Lo que pasa es que el tema de la violación no es un tema psicológico.
¿Mm? Es un tema que tiene que ver con que, a ver cómo te puedo decir, es un tema político y es un tema ético. Después puede haber implicancias psicológicas, pero no es un tema que se resuelva en el campo de la psicología. Entonces, lo que ha sido la cultura de la cancelación o las armas de cancelación ha sido frente a un montón de situaciones muy diferentes, desde violaciones, desde femicidios, hasta situaciones de ninguneo. Es toda una cultura amplia. Con respecto al tema de Cordera en particular, él es especialmente grave, porque él habla de violar, no habla de una piba que me molesta, dice que a las mujeres hay que violarlas, y es un exponente público muy importante, y me parece que hay algo que hay que tomar en cuenta de lo que él dice, es que él se subjetivó en una época donde estas cosas se podían decir, y le tocó un momento donde quedó en offside, por decirlo de alguna manera, que es cuando ya no se podían decir estas cosas porque el movimiento de mujeres tenía y tiene un papel y ha puesto ciertas cuestiones en el debate público que estas cuestiones que se podían decir antes ya no se podían decir. Entonces, me parece que hay que entenderlos desde esa perspectiva. Él dice, tuve mala suerte. Sí, tuvo mala suerte de haber sido subjetivado en un histórico social donde él podía hacer lo que se le daba la gana y de repente cambiaron las reglas del juego y ya no puede hacer lo que quiere. Entonces tuvo un castigo social, porque en el caso de él fue un castigo social y en términos legales fue muy leve, tuvo que hacer, creo que, capacitarse, hacer algunas cosas de bien público y tuvo un tiempo de ostracismo hasta que, bueno, volvió, que me parece que está pasando en este momento, que está pasando por los medios porque tiene un recital, creo que en noviembre, ¿no? Entonces se está publicitando. Y respecto a el rol de las mujeres, ¿no? Porque en estos días fueron las feministas de los diferentes espacios, sobre todo en Gelatina, pero también pasó en varias otras emisoras, las que tuvieron que salir a hablar o a dar explicaciones. ¿Por qué crees que seguimos exigiéndonos entre mujeres y disidencias opinar respecto de algo que pareciera estar más relacionado a los varones? Porque somos quienes estamos perjudicados por estas actitudes. Entonces, me parece que, y tenemos conciencia y somos un colectivo, entonces me parece que está bien que salgamos a decir que esto no puede seguir adelante. Y frente a olas misóginas y a lavados de cara de cuestiones que están mal, me parece que está bien que salgamos, no me parece mal. Y por otro lado, creo que parte de lo que nos dimos cuenta es que vos sabés que este debate se detuvo hace un tiempo, ¿no? O sea, estamos en una ola regresiva con respecto a ciertos avances que teníamos y lo que nos estamos dando cuenta a partir fundamentalmente, no tanto de lo que dijo Cordera, sino lo que pasó con el entrevistador, que es parte del problema también, es que nos dimos cuenta que algunas cuestiones de lo que pensábamos que estaba un poco más saldado, no lo estaba. Por lo tanto, muchos de los que consideramos aliados, gente, varones del progresismo, que en algún punto pensamos que habían entendido algunas cuestiones, en realidad todavía hay cierto grado de complicidad, al menos inconsciente, con los que son la barra brava del patriarcado. Entonces, algo de eso me parece que incluso debe haber sorprendido al mismo entrevistador. Entonces salieron a la luz varias cosas, ¿no? De las catacumbas que pensábamos que estaban un poco más limpias y bueno, salió mucha mugre. Claro. Ahí en la página Mujeres que no fueron tapa hablan también del caso Cordera y dicen que las canceladas somos las feministas y que no es posible hacer una cancelación de abajo para arriba. ¿Quiénes podrían establecer esas cancelaciones en la sociedad? No entiendo la pregunta. No, claro, digo, si esa analogía que están haciendo desde la página Mujeres que no fueron tapa es como real, ¿no? Digo, si esas canceladas somos las feministas o si hay un poder de las feministas para cancelar también. No sé con qué, me parece que es un juego, ¿no? De palabras, ¿no? Que utilizan, no lo leí, pero lo que entiendo de todo eso es que me parece que por lo que, digamos, en los últimos tiempos, tanto desde las derechas, claramente, porque somos sus enemigas, pero también desde el progresismo,
ha habido un no querer hablar de estos temas, ¿no? Entonces, me parece que juegan con eso, juegan con que durante un tiempo no se quiso saber nada de estos temas, al mismo tiempo que se nos atacaba, pero me parece que salimos a hablar de nuevo frente a estas cuestiones y está habiendo, yo creo que hay que tomarlo como en dos bandas esto. Está apareciendo muchas cuestiones muy duras, ¿no? Esto por un lado, desde un periodista progresista que tuvo cierta simpatía, por lo menos inconsciente, pero que salió al aire en relación con alguien que realmente está visto como que defiende la cultura de la violación, y por el otro lado estas cosas de Shell, pero al mismo tiempo creo que también hay que apreciar que se reabrió el debate. ¿Crees que hay que...? No, por supuesto, estoy de acuerdo, Débora. ¿Crees que hay que seguir, o sea, volver a donde en algún momento estuvimos, donde las cuestiones del feminismo seguían estando ahí a flor de piel? Sí, pero tenemos que aprender de lo que pasó. No somos las mismas de ayer y también aprendimos cosas. Y si vos me preguntas a mí, yo diría algo que digo en todos lados que me lo preguntan y en todos lados donde puedo, que hay que tener un diálogo con los varones progresistas. Me parece que no es lo mismo Cordera que Pedro Rosenblatt, por ejemplo. Me parece que Cordera, por decirlo de alguna manera, puedo hablar de otros personajes. Cordera defiende la cultura de la violación y dice que se mandó un moco y que lo cancelaron las fuerzas de no sé qué cosa. Y Pedro Rosenblatt se encontró cómplice sin darse cuenta por su fanatismo a la banda, o sea, él dio cuenta de algo que no sabía de sí mismo. Entonces me parece que no están en el mismo nivel y que el feminismo necesita un diálogo con los varones, que esto, aunque no están deconstruidos, estos temas les interesan, porque hay temas que tenemos en común. Débora, te agradecemos muchísimo por esta comunicación y por supuesto esperamos volver a hablar con vos para profundizar en este tipo de temáticas. Bueno, para mí es un gusto y celebro que se haya reabierto el debate. Un abrazo. Débora Táger, profesora universitaria, psicoanalista y sanitarista con perspectiva de género. Estuvimos hablando de la cultura de la cancelación y los dichos de Gustavo Cordera en entrevistas en la última semana y reabriendo el debate sobre el feminismo y el patriarcado y cómo se imponen estas temáticas en la agenda nacional.